¿Alguna vez has sentido que el fútbol se aprovecha de la pasión de sus aficionados? ¿Y te parece que el fútbol funciona como una religión moderna? Si respondiste a alguna de estas preguntas que sí, quédate porque seguramente vas a confirmar algunas de tus sospechas. Y si contestaste alguna de estas preguntas que no, yo te recomiendo que te quedes para que escuches este video. Seguramente va a haber datos que te van a llamar la atención y que posiblemente te ayuden a replantear lo que piensas o crees acerca de este deporte. Hey, ¿qué onda? Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Yo estoy muy bien, agradecido de estar otra vez por acá. Yo soy Guillermo Ramírez y te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Y bueno, seguimos en época mundialista. Creo que todos estamos de alguna forma relacionados con el fútbol y si lo estás tratando de evitar, seguramente algo está tratando de llegar a ti para que sí tengas al menos en mente o en algún momento pase por tu vista el tema del mundial o del fútbol o de México o de la selección o algo de eso. Entonces estamos, digamos, condicionados a escucharlo y verlo y pues en ese sentido de pronto, pues, ¿qué más da, no? Pues vale la pena disfrutarlo si te gusta y si no, pues es un mes de esto, ¿no? Más o menos. Ya me los acabo. Pero bueno, la idea de estas preguntas que hice al principio es justamente porque hay muchas cosas que se dejan ver durante o el previo al mundial y durante el mundial, que pues son cosas que se han visto en redes sociales o en las noticias y que pues es muy difícil no ver o ignorar. Entre todas estas cosas pues está la parte de los precios, la forma tan agresiva en que se ha organizado al menos el mundial y pues la venta con precios altos, sumamente excesivos. Ese es uno de los temas que es importante y pues tiene muchos efectos en la sociedad, ¿no? Y en temas económicos y políticos, pues es muy, muy curioso. Y pues también no dejar de lado que tenemos aquí a una de las selecciones que está participando y no la tenemos aquí justamente por organización del evento, sino por desorganización del evento y pues creo que también es una consecuencia de muchos claroscuros, ¿no? Que tiene este evento y en sí el fútbol como negocio, ¿no? No tanto como deporte. Y pues en ese sentido quiero hablar en este video acerca de eso, ¿no? Pero antes de meterme en todo el chisme de todos estos temas, me parece justo hablar del contexto del fútbol más que como deporte y como una empresa. Primero es este efecto que tienen las personas, ¿no? Entonces mi primera idea es esta idea de que el fútbol funciona como una ideología. Haz de cuenta que funciona como una religión moderna, ¿no? Pues en ese sentido, este análisis, pues hay que empezar. Esta parte del video la voy a empezar con un comentario que siempre me da muchas ñáñaras y es esta simplificación, ¿no? Como hablar del fútbol desde la parte más sintética, ¿no? Y decir, el fútbol son 22 güeyes en un terreno donde están persiguiendo todos una pelota, ¿no? Y pues la verdad, eso es el deporte en sí, ¿no? O sea, físicamente eso es lo que se está haciendo, ¿no? Pues son 22 güeyes persiguiendo una pelota y tratando de hacer puntos. Pero en esa parte tan simple hay mucho fondo, ¿no? Y eso es de la parte importante que hay que tocar o que quiero tocar aquí, y es que cómo 22 güeyes correteando una pelota pueden generar tantas emociones como alegrías o tristezas, pueden provocar euforia, pueden incluso provocar violencia. Y también no, pues, ¿por qué no patriotismo, no? De pronto hay mucho amor a la bandera y la goma, ¿no? Y justamente sale de esta idea simple, ¿no? De esta práctica simple que es que 22 güeyes andan atrás de la pelota. Entonces, ¿por qué genera todo esto el fútbol? Después de tantos años y torneos y mundiales, pues claro que hay un fondo, ¿no? Y no nada más es el fondo deportivo, pues hay varios fondos y dentro de esos es que está el fondo de la idea. O sea, hay una relación bien importante entre la afición, nosotros como afición, con ese deporte
y con los 22 jugadores, ¿no? Que el primer razonamiento es que pues el fútbol no es nada más un juego, sino hoy en día ya se ha vuelto un sistema de ideología muy grande, sino es que es el más grande que existe ahorita. ¿Y por qué es un sistema ideológico y por qué lo llevo a comparar con una religión? Porque puedes decir, pues ahí Sakura qué, ¿no? Como para qué te pones a hablar de religión, ¿no? Y a lo mejor no voy a hablar estrictamente de una religión, pero tal vez de las características de una religión sí voy a hablar porque creo que se apega mucho a esta dinámica del sistema ideológico del fútbol. Y empiezo con que las religiones todas parten de una historia de ficción, o sea, parten de relatos, de historias y de sucesos en los que pues un chingo de personas decían creer. Y no nada más la religión, ¿no? En ese sentido. Piensa que el dinero, conceptos como el éxito o estructuras más complejas como son las leyes o una constitución, pues estas tres últimas no existen en la naturaleza, incluso la cuarta tampoco. No son cosas que existen en la naturaleza que tú puedes tomar. O sea, no es como que existe el átomo del billete de 100 pesos. Entonces, estas cosas son sistemas de creencias en los que nosotros decidimos creer para que funcionemos dentro de una sociedad. Si ves, no nada más la religión funciona así. O sea, hay cosas que funcionan que no necesitas ser fiel creyente de un dios o de muchos dioses. El simple hecho de que tú tengas 100 pesos en la bolsa y tú consideres que esos 100 pesos tienen valor, ya parten de un sistema de creencias. Ya que si tú lo aceptaste y te preguntaron, pues eso no sé qué onda. No me voy a meter en eso, pero estoy seguro que no te preguntaron nada, ¿no? Entonces, cosas como religiones, como países, como sociedades, pues son la consecuencia de estos sistemas de creencias, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estos sistemas de creencias generan cosas en común y hace que pues las personas de forma individual se conecten y se haga una comunidad, ¿no? Entonces esta comunidad pues ya tiene una creencia en común y esa creencia en común pues tiene uno o muchos objetivos en comunes. Entonces esa es, digamos, la estructura de la sociedad a través de estos sistemas de creencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Tal vez pudiera yo hablar de los 2010 para acá o del 2020 para acá, pero pues esto tiene más tiempo. ¿Y a qué me refiero? Piensa que hoy en la actualidad el concepto de aislamiento y de soledad son conceptos más recurrentes porque son prácticas más recurrentes y más comunes. ¿A qué me refiero? A que es más frecuente que las personas, aún estando en sociedad, estemos aislados. ¿Cuál es una forma de aislamiento? Por ejemplo, te voy a poner ejemplo del COVID. En el COVID todos hicimos un aislamiento forzado donde pues, no salíamos de casa, se evitaba el contacto con personas. Eso es un tipo de aislamiento físico, pero también existe el aislamiento, digamos, psicológico. ¿En qué sentido? A lo mejor el teléfono de alguna forma provoca un tipo de aislamiento. ¿Por qué? Porque evita la convivencia física con otras personas, porque te lo sustituye con un mensaje, con un inbox, con lo que sea. Entonces ya no haces ese vínculo de comunidad, ¿no? Entonces al final estás respondiendo a una pantalla, a un aparato electrónico que está contigo en una sala, en un cuarto o en tu carro, y si tú vueltas alrededor pues no hay nadie, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este aislamiento? Que al final sí produce un síntoma de soledad y de alguna forma un síntoma de depresión. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan estos tipos de síntomas? Surge una necesidad que tampoco puedes ir a resolver con una comunidad o acercarte a las religiones para mitigar esta soledad, ¿no? Este aislamiento. Pero hoy en día pues ya no funciona igual. O sea, han pasado N cantidad de cosas en tema de religiones que han perdido como ese tono de ser un espacio de confianza, ¿no? Entonces estos sistemas de creencias pues ya no funcionan igual, ¿no? Entonces ya no tienen, digamos, tantos fans como antes para estarlo siguiendo, ¿no? Entonces pues queda ese hueco, o queda un vacío, y ese vacío produce una necesidad. ¿Una necesidad de qué? Una necesidad de pertenecer, una necesidad de creer. Y es en este punto donde el fútbol se enlista como una ideología, como un sistema de creencias. Claro que hay cosas que me voy a brincar en este video que tiene que ver mucho con el goce o porque sientes que mereces tener un momento de festejo o de premio. Digamos, pues eso es otro tema, ¿no? Y es algo que no voy a hablar de eso aquí, pero claro que lo tengo presente. Ahora, cuando digo que el fútbol funciona o se enlista como otra ideología, pues es porque si lo piensas, el fútbol te da ciertas cosas
que son características de un sistema de creencias. O sea, el fútbol tiene narrativas o ficciones, voy a decirlo así, donde te entregan glorias, te entregan derrotas, hay héroes, hay villanos, hay comunidad y hay sentimiento o sentido de pertenencia. Estos elementos pues son los elementos que te entregaba antes una religión, ¿no? Cuando eran famosas y tenían muchos followers, ¿no? Ahora cosas como el fútbol te dan ese tipo de experiencias y de sentimientos o de emociones, o te producen ese tipo de emociones que pues antes te los podía dar otro sistema de creencias. Entonces, si te pones a pensar, hay elementos para pensar en que el fútbol puede ser otro sistema de ideología, ¿no? Ahora, una de las cosas bien paradójicas es que, a pesar que no es como tal una religión, porque nadie, digamos, bueno, no sé, ¿no? Yo estoy seguro que hay afición que sí reza, y hay una cantidad de creencias en el fútbol, pero pues al final no perdemos de vista, y es algo bien paradójico, que es un juego y que es un deporte. Pero la paradoja es que, a pesar que sabemos que es eso, decidimos darle un trasfondo más allá que solo ese deporte y que solo esas 22 personas correteando un balón. Tal vez el fútbol no es nada más una distracción o un escaparate de la realidad. Y cuando faltan, o cuando estas viejas religiones o sistemas de creencia pierden fuerza, dejan ese hueco, ese espacio abierto para dar lugar a nuevas. Entonces, pues vemos el fútbol como lo que es, o realmente vemos ese fondo que te digo que es paradójico. Ahora, ¿qué nos dice de nuestra sociedad el hecho de que millones de personas encontremos sentidos de pertenencia, de emoción y de trascendencia a el fútbol que antes se tenía, no se encontraba en otros lugares? Está loco, ¿no? Vale la pena echarle un ojo a eso, ¿no? Ahora, si el fútbol es capaz de movilizar emociones tan profundas, ¿quién se beneficia de ellas? Eso es lo que voy a hablar en la segunda parte de este video. Por el momento lo voy a dejar hasta aquí. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco mucho. Espero lo hayas disfrutado. Espero te genere alguna duda o algún comentario, aunque sea. Y pues nada, de que tengas buena tarde. No seas amargado. Y si eres amargado, invítame para amargarnos juntos. Nos vemos. Bye bye.